Y ese que se me hace que es largometraje, pero está bien. Si la gente aguanta, han aguantado 2 horas. Bueno, también en Facebook ya lo vimos con acciones de con Iron el año pasado y el anterior. Los ayunos de 8 horas que cortamos la transmisión a las 8 horas. Ajá. Eso es lo bueno, que los demás se van y uno se queda dedicado y se queda registrado, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, y dos sobre es nuestra fortaleza. Entonces, vamos a Nehemías 3:31. Dice la bendita palabra en el nombre del Señor. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio. Estoy leyendo la Reina Valera. Y hasta la sala de la esquina. Así que evidentemente ustedes vienen estudiando y meditando este hermoso libro de Nehemías, libro que trata de la restauración. Vienen viendo diferentes puertas. Ya entiendo que prácticamente las han visto todas. Y la Reina Valera aquí habla de la puerta del juicio. Cuando vamos a buscar en el original, de acuerdo a los códigos que utilizan Strong y otros diccionarios bíblicos, esa palabra que ahí en la Reina Valera se traduce como juicio, en el original es Mizkat o algo así, ¿verdad? Yo no hablo hebreo, me van a perdonar, me estoy guiando por las personas que son eruditos en esto, y bueno, ahí están los diccionarios bíblicos para dar testimonio. Mizkat. Interesante que en el original el significado que más se le reconoce a esta palabra no es necesariamente juicio, más bien es asignación. Es el código de esa palabra en el hebreo es H4662. Yo tengo el Strong aquí en el inglés, the same perdón, H4663. Me dice assignment, asignación. Otro diccionario que es el Brown River Creek traduce como command, es decir, como una orden de autoridad, como una autoridad. Interesante, muy pocas palabras, como he estudiado, tienen en el hebreo 2 palabras similares para el mismo significado. Entonces, esta palabra, que es la única vez que aparece en toda la Biblia, que está en este versículo de Nehemías 3:31, que se puede traducir como asignación, como orden, o comisión o mandato, ¿verdad? Que uno recibe. También cuando revisamos, dice que esta palabra, la H4663, es la misma, la H4662. Uno revisa la H4662, igual tiene el mismo significado, un appointment, una asignación, un mandato, ¿no? Una orden, una comisión. Incluso tiene que ver Hermano, la palabra, ya la 40. Dígame. espérate un momentito, hermano. Disculpa que te interrumpa. ¿Tú no tienes audífonos conectados? No, no tengo audífonos conectados, voy a conectar ahorita. ¿Ves? Sí, es que me parece que los audífonos te estaban haciendo un poquito de interferencia. No sé si ahora te escucho mejor. Vamos a ver, A háblame. ver, ahorita Ahora te me escucho escucho mejor. mejor. Te escucho mejor. Ok. Ok. ¿Ya? Ok. Yo cuando hablo, escucho ahí como si usted tuviera 2 equipos. No sé por qué, pero bueno. ¿Qué 2 equipos? No, yo solamente tengo uno, tengo el teléfono. Bueno,
tengo feedback. Bueno, ahí, ¿me escucha bien para continuar? Ahora te escucho mejor. Ujú. Ok, un segundo. Bien, ok, bueno, continuamos. Sí me escucha ahí mejor, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bien. Ok, entonces, esa palabra, la otra palabra similar, viene en ciertos versículos, se escucha como censo, se traduce como censo. Por ejemplo, Ujú. el segundo de Samuel 24:9, en primera de Crónicas 21:4. Ok, entonces, esta palabra que la Reina Valera traduce como la puerta del juicio, finalmente podemos llegar a una conclusión preliminar. Puede tener dos significados en dos direcciones. Uno, una orden militar o una orden gubernamental o de gobierno que implica un mandato, una comisión, una asignación. Y dos, una inspección, una revisión, una investigación que se hace como resultado de una visitación o una supervisión o un juicio, ¿verdad? En este caso, eh, un juicio es cuando realmente se somete a la consideración de un juez un asunto. Sin embargo, esta palabra, que se pudiera traducir como juicio, tiene que ver un poquito más con una visitación. Es decir, los jueces, como los notarios, el juez no va a la casa de uno y le toca la puerta y le dice, oye, ¿tienes algún pleito que ver? ¿Verdad? Ningún juez va a la casa de uno y le pregunta, ¿tienes... bienvenido, soy el juez fulano de tal, ¿tienes algún litigio contra alguien? No, ¿verdad? Uno tiene que ir ante los tribunales, ante los jueces, presentar una demanda y demás. Sin embargo, aquí la idea no es tanto pasiva como proactiva. La persona que está en autoridad delega una asignación, un mandato, una comisión, y luego va a inspeccionar, luego va a revisar, luego va a investigar, a supervisar, mientras realiza una visitación o una inspección. Otras traducciones de ese mismo versículo utilizan la palabra inspección. Por ejemplo, hay 10 versiones en español que para esto que le llaman la puerta del juicio, la Reina Valera, le llaman la puerta de la inspección. La Biblia de las Américas utiliza la palabra inspección, Dios habla hoy utiliza la palabra inspección, la Nueva Biblia de las Américas utiliza la palabra inspección, la NTV utiliza la palabra inspección, la Nueva Versión Internacional utiliza la palabra inspección, otra que se llama CST, otra que es PDT, otra que es BLP, BLPH y la Reina Valera del 2015. Son 10 versiones que utilizan la palabra inspección y no la palabra juicio. Me parece bien interesante porque precisamente eso es lo que yo creo que vamos a ver a lo largo de la enseñanza. Que Dios nos delega una asignación, una comisión, un mandato, a través de una orden, y luego va a visitarnos para supervisar nuestro cumplimiento de ese mandato, de esa asignación, ¿no? La TLA le llama revisión, dice frente a la entrada de la revisión, y las otras traducciones que usan la palabra juicio, la Reina Valera antigua, la Reina Valera BRG, la Reina Valera 60, Reina Valera 77, la Reina Valera 95, la Reina Valera contemporánea, la JBC y la NBV chica. Bien. Así que entonces estamos hablando de la puerta que tiene que ver con una asignación, mandato, comisión que recibimos y que luego en esa puerta, que sabemos que la puerta es Cristo, como ustedes vieron en enseñanzas anteriores y el profeta Joel Ruiz, vi algunos pedacitos ahí, lo dejó bien claro, ¿verdad? Así como usted en la enseñanza. La puerta es Cristo, así que en esa puerta, en Cristo, el Padre nos da una asignación y el Padre después va a
checar, como dicen en México, va a revisar o a supervisar qué tanto hemos cumplido eso. Y eso tiene que ver mucho con una visitación. Normalmente las traducciones que tenemos del Nuevo Testamento, hoy en día, la mayoría de ellas, al menos las más conocidas, al menos las que yo conozco, provienen de una traducción del griego. ¿Ya? Y a mí se me hace muy interesante porque en las traducciones, por ejemplo, de la Reina Valera, que provienen del griego, hay una palabra que yo entiendo en el espíritu, que viene siendo el equivalente del griego de esta palabra, Mizkat, H4663, que es la palabra visitación. Por ejemplo, en la Reina Valera, ya vamos al Nuevo Testamento, dice Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Este es el Señor Jesús hablando a Jerusalén, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En Primera de Pedro 2:12 dice, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, esta es una versión de la Reina Valera antigua, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoles por las buenas obras. Así que aquí hay un punto importante. Así como vemos que desde Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, le posicionó en ese ambiente a Adán y a Eva y les dio una asignación, vemos que Dios les visitaba de manera regular y periódica. Y vemos, conforme a Génesis 3, que el día que metieron la pata, el día que pecaron, ¿verdad? Dios tuvo una visitación especial para exigir una rendición de cuentas. Esto para mí es la esencia de esta puerta, que la Reina Valera le llama juicio, la puerta del juicio, que otras traducciones le llaman la puerta de la inspección o la puerta de la revisión, ¿verdad? Y para mí la gran enseñanza que aprendemos acá es, Dios es el rey, Dios es soberano y nosotros en Cristo somos siervos por amor. Nosotros no somos dioses. Nosotros ni siquiera somos jueces. Muchas veces, con mucha facilidad y pecado, nos ponemos a juzgar a las demás personas. Y el espíritu de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es no juzgues a los demás. Sin embargo, es algo que hacemos. Incluso muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos. Y Pablo dice en una cita, que ahorita les estoy mencionando a memoria y no les puedo dar el versículo, viene ahora a mi mente, donde Pablo dice, si no recuerdo mal, es 1 Corintios, creo que ya me estoy acordando, 1 Corintios 4, del 1 al 5, donde Pablo dice, ténganos los hombres por administradores de Dios, porque no juzgamos a la gente, ni nosotros mismos nos juzgamos, ¿verdad? Y muchas veces el propio análisis de uno mismo para decir, o soy bueno y qué bueno soy, o soy malo, eso a Dios también ofende, ¿verdad? Porque nosotros no estamos para ser jueces de la ley, como diría el apóstol Santiago, sino para ser oidores y hacedores. Así que, ¿qué es lo que a mí me enseña esta puerta de la inspección, de la revisión, del juicio, de la supervisión, o incluso esta palabra en que en el Nuevo Testamento algunas traducciones, como la Reina Valera, le llaman visitación? Hay otros pasajes donde esa misma palabra se le llama obispado. En otras palabras, un obispo es alguien
que realiza esa función de obispado o supervisión. Es decir, Dios puede ejercer esa función de inspección, de revisión, de supervisión, de si estamos cumpliendo o no la asignación que nos fue encomendada, puede hacerlo de manera directa, como vemos en Génesis 3, o puede hacerlo a través de las autoridades que él establece. Por lo tanto, una de las grandes enseñanzas o la esencia de lo que nos enseña la puerta de la inspección, de la revisión o del juicio es que no somos dioses. Jehová es Dios. Cristo es el Señor. El Espíritu Santo es el Señor. Nosotros somos siervos por amor, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. Ahora, vamos a empezar a profundizar un poquito más. Es interesante porque hoy en día existen reyes. Podemos ir a Inglaterra, podemos ir a Dinamarca, podemos ir a España y algunos otros países de la tierra y todavía existen reyes. Pero casi en todos estos casos son reyes que no son reyes como los de la antigüedad y no son reyes como lo es el Señor Jesucristo y como lo es el Padre. ¿A qué me refiero? Los reyes modernos son reyes que tienen su poder limitado por una constitución, por un sistema legal, por un sistema parlamentario, por un sistema legislativo o un poder legislativo, y por personas que cuando se reúnen en algo llamado Asamblea Nacional, como se le llama en Francia, o Parlamento, como se le llama en Inglaterra, o Congreso, como se le llama en Estados Unidos o en México, ese Parlamento o Asamblea Nacional o Congreso o Poder Legislativo es el que establece las leyes. Y aún en Inglaterra o en España, el rey solo tiene determinadas facultades de lo que se le llama el poder ejecutivo. Ajá. Y incluso en estos países donde todavía está la figura del rey, aparte de que el poder, no tienen el poder legislativo, quienes establecen las leyes es el poder legislativo, ya sea la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Congreso, ni siquiera tienen todo el poder ejecutivo. ¿Verdad? Poder ejecutivo, por ejemplo, en Inglaterra, la reina tiene determinadas facultades, pero hay un primer ministro que es quien realmente lidera el poder ejecutivo o de gobierno. Lo mismo pasa en España, ¿verdad? Y en otras naciones donde existen reyes, con mayor o menor amplitud, esa figura del primer ministro con los secretarios o bueno, dependencia de los nombres que le llamen, ¿no? Ministros, secretarios, pero ni siquiera el rey tiene toda la autoridad para lo que se le llama el poder ejecutivo. Y mucho menos los reyes hoy tienen la facultad de juzgar o establecer la actividad judicial o jurisdiccional. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, a lo mejor profeta Sonia, alguien dice, profeta Sonia, ¿y para qué invitaste a este profeta que evidentemente es abogado y se mete en estos rollos, ¿no? Ok, ¿por qué estoy insistiendo en estos temas? Porque hoy en día tenemos que entender que tenemos una mentalidad del siglo XXI que muchas veces nos afecta el entendimiento de las escrituras. Y como nos afecta el entendimiento de las escrituras, nos afecta muchas veces nuestra propia vida delante de Dios, o nuestra obediencia delante de Dios, o nuestra santidad y nuestra justicia delante de Dios. Cuando hablo de santidad y justicia, hago referencia, tengo en mente, cuando Apocalipsis dice el que sea santo, santifíquese más, y el que sea justo, justifíquese más, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo fresquito de las noticias. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos acaba de cancelar un fallo muy polémico de hace casi 50 años, Roe versus Wade, relativo al tema del aborto en los Estados Unidos, donde la Corte Suprema incluso, al tomar esa decisión,
usurpó facultades del poder legislativo, porque terminó legislando respecto a los derechos de las mujeres en sí o sí no, y en qué medida respecto a los derechos de la mujer para ejercer lo que hoy le llaman derechos reproductivos o sencillamente abortar. La Corte Suprema acaba de revocar eso y el presidente de los Estados Unidos acaba de salir en las noticias alándose los pelos, indignado, casi con el tiempo bíblico, rompiendo sus vestiduras, ¿verdad? Pero no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque el presidente solo tiene facultades ejecutivas. Y la Corte Suprema, como la máxima instancia del Poder Judicial de la Nación, es a quien le corresponde determinar en qué medida se están cumpliendo o no las leyes. Así que vamos a resumir. El Poder Legislativo establece cuáles son las leyes. El Poder Ejecutivo, representado en el rey, en el caso donde hay rey, o el presidente, donde hay un sistema presidencialista, en el caso de donde existe un primer ministro, los secretarios de Estado, ministros de Estado, etcétera, como poder ejecutivo. En el poder ejecutivo también pueden estar los gobernadores, los alcaldes, etcétera, toda la rama del poder ejecutivo, y el poder judicial como tercer poder de la famosa tripartición de poderes, donde está todo el sistema judicial. Los jueces a nivel distrito, a nivel municipal, los jueces a nivel estatal y los jueces a nivel federal o Corte de la Nación. En México, por ejemplo, se le llama Tribunal Supremo, ¿verdad? Bien, están esas tres grandes divisiones del poder en una nación. Bueno, hoy en día los presidentes tienen un poder limitado y aún los reyes que todavía quedan tienen un poder limitado. Pero en el tiempo bíblico, y Dios como el gran rey del universo, cuando estamos hablando de que Dios es rey, cuando estamos hablando que Jesús es rey, cuando estamos hablando que Jesús es el Señor, cuando estamos hablando que el Espíritu Santo, en representación del Padre y el Hijo, es el Señor, estamos hablando de que Dios tiene todo el poder para legislar, tiene todo el poder para ejecutar las leyes y hacerlas cumplir, y tiene todo el poder judicial para analizar quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Por ejemplo, en Isaías 33:22 está el fundamento de lo que hoy modernamente llamamos la tripartición de poderes, en un poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué dice Isaías 33:22? Dice, porque Jehová es nuestro juez. Entonces Jehová, que es el nombre del Padre, Él es juez. Dice, Jehová es nuestro legislador. Entonces el Padre es quien establece las leyes. Y continúa diciendo, Jehová es nuestro rey. Entonces Él es el responsable del poder ejecutivo. Vamos otra vez. Jehová es nuestro juez. Así que Dios en sí mismo es la Corte Suprema del universo. Jehová es nuestro legislador. Dios en sí mismo es el Congreso, es la Asamblea Nacional y es el Parlamento del universo. Y Jehová es nuestro rey. Él es la cabeza del poder ejecutivo. Por lo tanto, termina diciendo el versículo, Él mismo nos salvará. Gloria a Dios. Por eso, ¿verdad? Cuando uno va a tratar con Dios, uno tiene que humillarse. Uno tiene que cuadrarse. Uno tiene que entender que uno no es Dios. Uno no es ni siquiera un Dios. Jehová, el Padre, Yeshua o Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos son los que tienen toda la autoridad. Nosotros no. Y esa autoridad nosotros la ejercemos en tanto y en cuanto estamos en Cristo. O vamos a decir de otra manera, en tanto y en cuanto Cristo está ministrando a través de nosotros. Por eso cuando uno recibe una palabra rema, vi partes de enseñanzas anteriores donde cuando se hablaba de la puerta de la fuente, si no recuerdo mal,
el profeta José Ruiz hablaba y explicaba muy bien la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Por eso cuando uno recibe una palabra rema y uno declara una palabra rema, no es uno realmente. Es Cristo en uno, la esperanza de gloria, es Cristo en uno profetizando. Por eso esa palabra se cumple. Por eso el Espíritu Santo inspira esa palabra y el Espíritu Santo mismo pone en ejecución esa palabra. Así que si Dios es el que tiene toda la autoridad, entonces nosotros no somos Dios. Y muchas veces, más de lo que nos imaginamos, nosotros nos arrogamos esa, consciente o inconscientemente, esa facultad de creer que somos dioses. Ok, así que Dios es el juez, Dios es el legislador y Dios es el rey. Bueno, vamos a desarrollar un poquito más de esas tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a ver cómo cuando uno tiene este entendimiento jurídico, ¿verdad? Espiritual, pero jurídico, la Biblia está llena de referencias de cómo Dios es el juez y cómo hay que cuadrarse cuando Dios nos visita, nos inspecciona, ¿verdad? Cuando nos obispa, cuando hace esa función de obispado, ¿verdad? Dice Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Primera de Crónicas 16:33 dice, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová porque viene a juzgar la tierra. ¿No? Entonces, Dios tiene un tiempo en el cual Él viene a juzgar. Jeremías 25:31 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Salmo 94:2. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 75:7. Mas Dios, ese es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Así vemos muchos ejemplos donde nos queda claro que Dios es el que viene a juzgar y viene a analizar si estamos cumpliendo con la asignación o no. Por ejemplo, vamos a un pasaje, puse varias citas, tengo otras, pero para no hacerlo muy extenso, vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento. Dice en el Nuevo Testamento un pasaje clásico y básico del Evangelio, Romanos 1. Dice el versículo 18, Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, aquí está la conclusión, aquí está el juicio de Dios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el resumen de esto, ¿cuál es? Todos los seres humanos, judíos, israelitas, hebreos y las naciones o los gentiles, todos, lo dice la palabra aquí y en otros pasajes, todos nos creímos dioses,
y no honramos a Dios como Dios, no reconocimos su autoridad, ¿verdad? Su deidad, su divinidad, y no le dimos gracias. Y Dios dice aquí, por revelación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que cuando uno no le glorifica como Dios ni le da gracia, Dios juzga, establece, usa su facultad judicial, jurisdiccional, y Dios juzga. Los que conocen el pasaje saben que incluso este pasaje revela que precisamente por causa de esa falta de darle gloria a Dios, Dios permite maldiciones y afectación de la conciencia, afectación del intelecto, incluso la maldición de la homosexualidad. Es lo que revela Romanos 1. Como incluso todas estas perversiones de la homosexualidad es una consecuencia de no glorificar a Dios y no darle gracias. Así que, ¿qué es lo que estoy tratando de dejar claro? Dios es bueno. Dios es misericordioso. Sí. Dios nos ama, sí. Pero si en el día de la visitación uno no se humilla y no se arrepiente, se cumple lo que está escrito en muchas porciones de la palabra. Y viene un juicio de maldición sobre uno. Razón por la cual sabemos conforme a la palabra y a los testimonios proféticos que todos los días mueren personas que se van para el infierno tristemente. Y si aún uno mismo, conforme a la palabra, no vive de la manera correcta, no vive en una vida de arrepentimiento y de conversión, uno mismo puede terminar en el infierno condenado. Ahora, estábamos viendo versículos que nos demuestran que Dios juzga, ¿verdad? Estábamos hablando a la creación. Ahora, vamos a profundizar un poquito más. Dios juzga también a su pueblo. ¿Bien? Vamos a empezar en el Salmo 50. Dice el Salmo 50, Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra, ¡taratatán! ¿Verdad? Así como en una obra de teatro, ¿verdad? ¿Para qué? Y dice, para juzgar a su pueblo. ¿Verdad? De hecho, en el Antiguo Testamento hay muchas citas que se conocen como el día de Jehová. Por ejemplo, yo en la Reina Valera encontré 16 versículos donde se habla del día de Jehová, que es un día de visitación, donde Dios viene a exigir cuentas y a exigir nuestra rendición de cuentas. Es el día del obispado, es el día de la inspección, es el día de la supervisión, ¿no? Por ejemplo, Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Isaías 13:6, aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Así, hay diferentes versículos que ponen de testimonio que hay momentos de Dios, en el tiempo de Dios, donde Dios viene a juzgar, ¿verdad? Por ejemplo, el Antiguo Testamento termina, por ejemplo, con Malaquías 4:5 diciendo, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que Dios no solamente va a juzgar a los demás, Dios juzga a su pueblo. En la tipología del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que sigue siendo su pueblo, como señala Romanos, pero también a la iglesia. Ahora, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Reina Valera le llama el día de Jehová. En el Nuevo Testamento,
esto más bien se le llama el día del Señor. En la Reina Valera yo encontré 7 versículos donde se habla del día del Señor. Por ejemplo, Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. 1 Corintios 5:5, el tal, una persona que había cometido perversiones sexuales con la mujer de su padre, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y así hay otros versículos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y uno diría, bueno, no, a ver, profeta o predicador o hermano Yacer, no me convence, Dios juzga también a su pueblo. Claro que sí. Por ejemplo, vamos ahora a ver las referencias del Señor Jesucristo. En Mateo 21, del versículo 33 al 46, está la parábola de los labradores. En esa palabra de los labradores, que no la voy a explicar ahora porque vamos a tardar mucho, Jesús pone en evidencia cómo Dios le encargó a los hombres el cuidado de su higuera. Sí. No fueron fieles a la asignación, luego mandó varios enviados, los mataban, luego mandó al hijo, y esos labradores dijeron, pues cuando este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la heredad, ¿verdad? Y esa parábola dice, ¿y qué va a hacer qué va a hacer el señor de la viña? Pues evidentemente va a jugar a esa persona. Ahí está esa parábola que Dios la revela a través del Señor Jesucristo. En Mateo 22, en el capítulo que sigue, está la parábola del banquete de bodas, donde Jesús básicamente está enseñando lo mismo, ¿no? Vendrá un día donde serán las bodas y donde los que no hayan sido convidados serán condenados, ¿verdad? Ahí hay otra parábola. De ahí podemos ir a Mateo 24, cuando Jesús se le pregunta sobre las señales del fin del tiempo, él empieza a explicar las señales, ¿verdad? Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y sigue dando una serie de señales o de referencias o de indicios o de evidencias, y después dice, el que no sea un siervo fiel y prudente será condenado. Ahí lo enseña claramente. De ahí podemos saltar a Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. La mayoría de los que nos escuchan conocen la enseñanza. 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 insensatas no cuidaron su aceite, no cuidaron su relación con el Espíritu Santo. Su intimidad con Dios, su comunión con Dios, quedaron fuera. De ahí saltamos a la parábola de los talentos, ¿verdad? Los siervos que Dios le delegó talentos, unos fueron fieles, otro, en el ejemplo de la parábola, no lo fue y fue condenado. Otra parábola que Jesús nos enseña para mostrarnos cómo Dios va a hacer juicio. La parábola, por ejemplo, en la edición de la Reina Valera le llaman la parábola del juicio final, Mateo 25, donde dice, Dios juntará las naciones y pondrá a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, ¿verdad? Y a los que puso a la izquierda le dirá, apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la casa y no me visitaste. Bien. Y ahí, en estas 6 parábolas, Jesús enseña que habrá un día en el cual se concretará ese tiempo de visitación, de inspección, de supervisión, de revisión, de juicio, de obispado. Profeta, sí, está tremendo eso. Lo dice el Antiguo Testamento, veo las parábolas de Jesús. Bueno, los apóstoles también lo confirman.
o el Espíritu Santo también confirma eso a través de los apóstoles. Pedro dice en 1 Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y ahí voy a ir al versículo 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Versículo 17, aquí esta es clave. Dice, porque es tiempo de que el juicio, entendemos que entonces ahí es la inspección, la supervisión, la visitación, el análisis de la asignación que se nos dio, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Las mismas ideas podemos ver con Juan, la misma idea podemos ver con Santiago. Santiago, por ejemplo, en Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Verdad? Igual, la carta de Judas habla de esto. Pablo, ya estoy viendo que me quedan 17 minutos, entonces voy a empezar a cerrar, ¿verdad? Pablo, insistiendo en que habremos de rendir cuenta, Pablo habla de que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto está en Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Algo que se nos da muy fácil a nosotros, aún los cristianos, ¿verdad? Sobre todo a los ministros. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, creo que ya ha quedado muy claro de que Dios es juez y a todos nos va a juzgar. Y más nos vale estar en Cristo y no solamente de boca para afuera, así que nuestra vida refleje ese verdadero señorío de Cristo. A pesar de eso, habrán personas que quieran ignorar que Dios es juez y que Dios juzga. Ezequiel 8:12 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¡Qué tremendo! Gente del pueblo de Dios diciendo, no, Dios no ve, Dios no juzga. Lo mismo está en Ezequiel 9:9. Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Cómo es posible que el corazón de uno lo pueda engañar tanto? Salmo 14 dice, al músico principal, Salmo de David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora estamos hablando de las naciones gentiles, ¿verdad? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno dice, si la Biblia es tan clara de que Dios es juez y juzga, ¿cómo nos atrevíamos, también nosotros antes de venir a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo nos atrevíamos a querer ignorar que algún día tendremos que rendir cuenta a Dios? Ya lo vimos en las parábolas, ya lo vimos en la referencia de Pedro, ¿verdad? Otra idea, no solamente algunos lo quieren ignorar, algunos se quieren revelar, con B, no con B chica de revelación, sino con B grande de rebelión. Algunos se quieren revelar. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y continúa el versículo. Ajá. ¡Qué tremendo! Vamos a ver algunos ejemplos de visitación. Ok, Dios juzga. Bueno, eso fue lo que pasó en Génesis 3.
Dios visitó a Adán para juzgarlo. Eso fue lo que Dios hizo en Génesis 17 y 18 con Abraham y con Sara. Claro, no siempre el juicio es para condenar. El juicio es sencillamente un examen. Si la persona está preparada, va a hacer el examen. ¿Cuál es la manera de estar preparado? Humillarse y estar en Cristo, ¿verdad? En Juan 18, en el mismo capítulo donde a Abraham se le dice, en un año vas a tener un hijo, en el tiempo del tiempo de la tierra vas a tener el hijo, en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, Dios le dice a Abraham, voy a juzgar a Sodoma y Gomorra porque he descendido y he visto la perversidad. ¿Verdad? En Génesis 32, 22, Dios visita a Jacob y lucha con él. Ese fue un tiempo de visitación. Donde después en Ezequiel se nos revela cómo Jacob se humilló a través de la intercesión, ¿verdad? En Éxodo 3:4, Dios revela cómo él vio la aflicción en la cual estaba el pueblo israelí en Egipto y decide levantar a Moisés como ministro. Fue un tiempo de visitación. En Josué 5, Dios se le revela a Josué y Josué dice, oye, tú eres de los nuestros o del enemigo. Le dice, ni de uno ni de otro, sino como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Entonces, otro tiempo de visitación o de inspección. Dios se le reveló a Samuel en Samuel 3, ¿verdad? A Salomón en Primera de Reyes 3:5. Un pasaje que a mí me gusta mucho, que revela mucho esto, Job 33. Y que para mí es la explicación de lo que ha pasado en el tiempo de la pandemia. Dice en Job 33, ¿por qué 33:13? ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, ¿cómo habla Dios? Primera manera, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Verdad? Su consejo, su asignación, su voluntad. ¿Para qué? Dice el 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que parezca espada. Entonces, esta es la primera manera en la cual Dios habla con toda persona. Habla en sueños a la conciencia de uno, ¿verdad? Y le revela su consejo para que uno se arrepienta. Ahora, si uno no agarra la onda, como dicen en México, va la segunda manera en que Dios habla. Versículo 18. Perdón, 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida lo que causa la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. En otras palabras, Dios permite que la gente se enferme para tratar con la gente. ¿Para qué? Para evitar que sea condenado eternamente. Si no entendemos con sueños, viene con la enfermedad. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Millones de personas han enfermado. Y tristemente, de la mayoría de esos millones que se han enfermado, la mayoría aún así no se ha arrepentido. Dice el versículo 25, si alguien se humilla, dice, su carne será más tierna que niño, volverá los días de su juventud, orará a Dios y éste la amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre. Aquí puedo decir, en el espíritu, con cada hombre. Por eso Romanos 1 dice, no hay nadie que pueda decir que Dios no le ha hablado, que Dios no se le ha revelado. No. Con la pura creación de los cielos de la tierra, Dios se te reveló.
Y en algún momento de tu vida Dios te ha hablado en sueños, solo que no lo has querido entender. Y en algún momento de tu vida te has enfermado porque ha sido la manera en que Dios está tratando de hacerte convertirte y arrepentirte y convertirte, ¿verdad? Y aquí lo vuelvo a decir. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Ok. La visitación de Dios puede ser de manera directa o a través de una visión, de una visitación paternal o apostólica o profética. Melquisedec visitando a Abraham, Isaac haciendo una rendición de cuentas a Saúl por la prueba que le puso, Samuel a Saúl, y Saúl no pasó la prueba, y uno dice, oye, qué tremendo, Saúl fue descartado. Es que si Dios te visita a través de un padre ministerial o a través de una genuina unción profética, cuidado cómo le respondes al siervo de Dios. Cuidado cómo le respondes al apóstol. Ejemplo, Hechos 5, Ananí y Zafira, ¿verdad? Mateo 10:40 lo dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuidado cuando Dios nos visita a través de otro ministro. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tal y como dice Job, humillarnos. ¿Verdad? Humillarnos. Dice Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto mismo en el Nuevo Testamento en Filipenses, ¿verdad? Eso en el Nuevo Pacto, Filipenses 2, donde dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Dios nos visita, más nos vale flojitos y cooperando, ¿verdad? Flojitos y cooperando. Bien, como ya me quedan 6 minutos, quiero hablar de la cena del Señor. Muy bien. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es un momento de visitación que Dios hace en los cultos, precisamente para que nosotros, el pueblo de Dios, nos podamos arrepentir, convertir, santificar más, justificar más y que no seamos condenados. Vamos a la revelación de la cena en 1 Corintios 11:17. Y con esto terminamos. Dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, está hablando del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, pero al anunciar esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, obvio que hay entre vosotros divisiones. En otras palabras, conflictos. Y en parte lo creo. Recuerden, recuerden, está hablando del Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Verdad? Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, otra palabra, divisiones o conflictos, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ay, profeta, yo a veces he visitado algunas iglesias donde se ve que están divididos. Bueno, pues Dios dice en la palabra que lo permite, porque evidentemente unos están bien y otros están mal. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a tomar pan en unos segundos. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Okay. Lo primero, tomar la Santa Cena muchas veces con los elementos, evidentemente.
Pero cada vez que hay una predicación o una administración de la palabra, donde al final en el tiempo de la administración el Espíritu de Dios usa al maestro o al predicador o al ministro para llevarte o llevarme o llevarnos a una posición de arrepentimiento, de humillación, de humildad, de conversión. Ese es un tiempo de Santa Cena, donde estamos reconociendo nuestro pecado y su gracia y su misericordia, y donde estamos diciendo, Señor, cámbiame, transfórmame, que se cumpla en mí el nuevo pacto, así como se fue establecido en Jeremías y en Ezequiel, que Él nos da un nuevo corazón, que Él nos da una nueva mente, donde está establecida su palabra, que Él nos da un nuevo espíritu regenerado, y que Él pone su espíritu en nosotros, para que Cristo vaya siendo formado en nosotros, como dice Gálatas 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Estos tiempos de Santa Cena son extraordinarios, porque son momentos de ministración, donde si uno se humilla delante de Dios, ¿verdad? Dios va formando, va haciendo crecer a Cristo en nosotros. Por eso es tan importante en los cultos, en la administración de la palabra, y si aparte se toman los elementos, ¿verdad? Hacerlo con la actitud correcta, llenos del temor de Dios. Honrando a Cristo, porque Él es el único que cuando fue a la cruz del Calvario, en ese tiempo de visitación del Padre, ¿verdad? Ese tiempo de visitación del Padre, Él fue hallado perfecto durante toda su vida. Por ejemplo, hubo un tiempo de visitación para Jesús cuando Él fue bautizado. Y el Padre dijo, en Él tengo complacencia. Hubo otro tiempo de visitación del Padre cuando estaba en el monte y fue transfigurado. Y el Padre volvió a decir, en Él hay complacencia. Fue otro tiempo de visitación para Jesús. Si Jesús hubiera estado en pecado, el Padre no hubiera dicho eso. Y otro ejemplo evidente fue la cruz del Calvario. Por eso tenemos que hacer memoria de Cristo. No somos dioses, Él es el Señor. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos ideas para explicar esto que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús le dijo a los apóstoles y a los que estaban ahí, no solamente a los 12 apóstoles, eso lo aprendemos después en Hechos 1, 1 Corintios 15. Le digo, yo me voy a ir tomando el ejemplo de los varones hebreos que cuando se desposaban con una doncella, hacían un pacto de desposorio, un pacto de matrimonio, donde había un matrimonio, pero no había, como diríamos en términos inmobiliarios, la posesión. Estaba la propiedad o titularidad, pero no estaba la posesión. En otras palabras, ya estaban casados, pero no cohabitaban. Okay. El varón se iba, el varón hebreo, así como tomamos el ejemplo de José y María. Ellos se desposaron delante de las familias y José se fue a preparar casa. Cuando ya José estaba por ir a buscar a María, se entera de la noticia y como era justo no la quiso infamarla en público, Dios le manda el ángel, le revela la realidad de lo que realmente está pasando y él la recibió en su casa. Por eso Jesús, tomando este ejemplo, dice, yo me voy a preparar habitación para ustedes en la casa de mi Padre y regresaré. Así que cuando estamos tomando la cena, estamos reconociendo su señorío, estamos reconociendo que Él se va a ir, pero también estamos reconociendo que Él va a regresar a un tiempo de visitación donde todos rendiremos cuentas. Por eso, como estamos haciendo memoria de que Él va a regresar, en este momento, y cada vez que el Señor nos ministra de esta manera, uno tiene que entender que uno hoy tiene que humillarse, arrepentirse, convertirse, para que Él esté listo para cuando Él regrese. Eso significa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, amado hermano que me escuchas,
o persona que quizás nunca ha entregado tu vida a Cristo. Tú necesitas estar listo para el regreso de Cristo porque Él va a regresar. Y la manera de prepararse es humillándose, ¿verdad? Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Jesús. Hebreos 12 dice, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sí? No, la disciplina de Dios no lo tomes a la ligera, no lo menosprecies, pero tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. La tendencia del ser humano es o a burlarse de Dios o a veces, como hay ciertas publicaciones en el Facebook que a veces algunos ponen y hasta nosotros hemos copiado y reenviado. Parece que soy de los soldados del Señor o de los soldados, no sé, más firmes del Señor, porque todas las pruebas vienen para mí. Cuidado, no desmayes cuando eres reprendido por Él, ¿verdad? Hay que tener la actitud correcta. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque hay una puerta de la visitación, de la inspección o del juicio. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sobre todo cuando hay broncas los unos con los otros, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. ¿Se acuerdan de Job 33? Donde dice que cuando alguien no agarra la onda, Dios lo enferma. Pues aquí, en el Nuevo Testamento, ay hermano, yo pensé que era en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Por eso muchos están enfermos y debilitados, ¿verdad? 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, oye, profeta, dijiste que no nos podíamos juzgar. En otras palabras, si no nos arrepentimos, somos juzgados. Pero si nos arrepentimos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Con el objetivo de que, con la función de que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Así que, uno de los grandes propósitos de la cena del Señor es entender que es un tiempo de visitación. Cada vez que un culto, cada vez que una administración se toma la cena del Señor, esa es una puerta de inspección, de revisión, de juicio, donde Dios nos está dando una oportunidad de humillarnos, ¿verdad? Para que no seamos condenados por el mundo. Así que con esta enseñanza, me pasé 4 minutos, ahí donde quiera que tú estás, yo te invito. Recuerda que no somos dioses. Recuerda que el Padre es el legislador, es el rey o responsable del poder ejecutivo, es el juez, y el Padre tiene momentos de visitación donde viene a juzgar nuestra vida. Y si de verdad nosotros no estamos en Cristo, no solamente de palabras, sino de verdad y de corazón, vamos a ser condenados. Y mientras estemos vivos, Dios nos está juzgando, procesando, disciplinando, ¿verdad? Como dice la palabra, para que el fruto sea la santificación y al final la vida eterna. Así que tomemos el pan. Amén. Padre, yo te ruego que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo en esta administración del temor reverente descienda sobre nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y nosotros no. Nos humillamos, reconocemos, Padre, que tú eres el Señor, que toda rodilla se dobla delante de ti, que hoy toda rodilla se doble en el nombre de Jesús para tu gloria y reconocemos al Espíritu Santo como Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que el que se humilla será exaltado. Y nosotros nos hemos humillado tomando este pan, reconociendo que solo por el sacrificio de Jesús tenemos perdón y vida eterna. Te honramos, Señor Jesucristo. Te conocemos, te reconocemos como Señor. Ministra en nosotros tu ADN, tu corazón, tu palabra, tu espíritu. Renuévanos, Señor.
que seamos llenos de tu Espíritu Santo y que tú seas formado en nosotros. Y todo eso por medio de tu sangre preciosa. No nos permitas menospreciar tu sangre. No nos permitas hacer afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu de verdad. Gracias, Padre, por el nuevo pacto por medio de la sangre de tu Hijo. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Sea quien sea, yo, Yacer Barroso, siervo de Dios, te bendigo. Y ruego que esta palabra, este temor reverente, mira, quiero darte una última clave. Dice Hebreos 5:7. Cristo. Se congeló. No te escucho, hermano. No te escucho, hermano. Ok. Se ha desconectado nuestro hermano. Vamos a intentar volverlo a conectar. Okay. Ya se va a conectar el profeta Yacer. Ya le enviamos nuevamente la invitación. Ya se está uniendo. Gloria a Dios. Perdón, no sé qué pasó. Termino 30 segundos. Dice Hebreos 5:7. Cristo en los días de su vida terrena ofrecía ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, al Padre. Amado, te voy a decir algo que quizás nunca habías visto. ¿Sabe cómo oraba Jesús? Con ruegos y súplicas. Ruegos y súplicas. Ay, yo pensé que Jesús oraba así, papito, qué bueno. Ruegos, te ruego, te Hebreos suplico. 5:7 nos revela que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, le ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así como yo levanté la voz, ¿verdad? Y con lágrimas, ¡Padre! Así oraba Jesús. Wow. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Temor Escucha reverente. la enseñanza que dice, bueno, como somos hijos de Dios, Dios nos escucha. Mira, amado, si somos hijos de Dios y estamos en pecado, Dios no nos escucha. Isaías 59:2. Y podemos ser hijos de Dios, pero Dios no está para tolerar malcriadeces. Sí. Bien, así que de veras que Dios nos regale por medio de Jesucristo esa administración del Espíritu Santo, del temor reverente, como nos enseña Isaías 11, ¿verdad? Y seamos llenos cada vez más de esa administración del Espíritu Santo en el temor de Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno. Perdonen que me pasé. No, no te preocupes, estamos bien. Estamos bien. Ahora vamos a interceder, a orar por las peticiones. Vamos a rogar, Dios Santo, a rogar y a suplicar y a clamar. Wow. El clamor es algo, bueno, y que todo eso lo hagamos con el temor reverente, ¿verdad? Es algo poderoso. Te sale de ahí de tus entrañas ese clamor. Pero vamos a orar. Creo que ya tenemos ahí unas peticiones, profeta. Voy a revisar ahí en tu pantalla. Han de salir algunas peticiones. Si no, yo tengo aquí algunas. Pero voy a empezar a pasarlas. A ver quién ya nos... quién nos haya puesto peticiones acá. Y si no, oraremos conforme a las que yo ya tenga. Sí, dígame porque la verdad no encuentro esto. No encuentras ni una. Sí, A ver, parece comentarios. parece que hay puros comentarios los que hay. A ver. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, si usted me dice, yo me someto. aquí hay una petición de Dorian Flores. Pide por, ella va a ser operada el 30, la operan y pues ella está pidiendo que todo salga bien, ¿verdad? Entonces,
si quieres, empiezas tú orando por Dorian Flores. Claro, claro. Gracias, Señor Jesús. Bien, yo ahorita no voy a suplicar y rogarle como lo hacía Jesús, porque fíjense que él eso lo hacía en privado con el Padre. No vemos ninguna oración pública de Jesús que fuera de esa manera. Así que no piensen ahora que enseñé una cosa y me van a escuchar orando de una manera tranquila. De hecho, Jesús hacía oraciones